Estamos innovando para hacer tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. ATM en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. El fabuloso violinista Ara Malikian llega a Quito. Sábado 22 de junio, 20 horas, Plaza Belmonte. Entradas a la venta en Ticket Show. Permítanme. Bienvenidos todos, muy buenos días. Yo soy Anderson Boscan. Esto es El Café de la Posta, un espacio para revisar la coyuntura política y la actualidad nacional. Hoy es lunes 6 de mayo del año del Señor 2019. Un agradecimiento y un abrazo especial a quienes nos acompañan a hacer periodismo. Hyundai, que está con nosotros desde el principio, y el barista, donde nos sirven el café de la mañana. Hoy un capuchino típica, ¿no? Sí. ¿Sí? Bueno, para que vean que me aprendo de vez en cuando lo que me tomo. Agradecimiento también a la ATM de Guayaquil, que son el club de marcas que apoyan el periodismo independiente, y un llamado especial a que compren sus entradas para Ara Malikian, el violinista que estará en la Plaza Belmonte este 22 de junio, un espectáculo sin precedentes aquí en la ciudad capital. Estoy contento, esta mañana revisamos los hechos en caliente porque es un día importante en la República. A ver, disculpen, me pillan aquí arreglando el Chema no me avisa nada nunca que entro todo desaliñado. Desaliñado como está la política ecuatoriana, divertidísimo feriado. Espero que hayan pasado un feriado increíble, como el que ha pasado, por ejemplo, doña Pamela Martínez, ex asesora de Rafael Correa, involucrada en un nuevo escándalo y un nuevo caso del que hemos venido hablando todo el fin de semana, quienes estamos enredados en la política. Hablo, por supuesto, de la última y más reciente publicación de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita, un dúo dinámico del periodismo de investigación que está dando de qué hablar este año. Están calientes en bomba. Caso Arroz Verde. ¿De qué va esta vaina? Encuentran por fin, lo que llaman la veta de oro de la corrupción. Una prueba irrefutable que pone en entredicho lo que podría quedar de sombra de honestidad en las filas del correísmo. El caso Arroz Verde es una publicación de Zurita y Villavicencio que apunta a la posibilidad de que en el correísmo se hubieran recibido dineros para la campaña electoral de 2013. Dineros que provenían de multinacionales, de algunas compañías chinas, ecuatorianas, brasileñas, americanas. La más importante de estas compañías es Odebrecht, le sonará un poquito, que al parecer contribuía entre el cartel de financistas de Alianza País en lo que algunos llaman un apoyo en la sombra para la campaña electoral y otros llaman una coima por adelantado. Estos son los procesos que llevaron a Ollanta Humala y a Luis Ignacio Lula da Silva a la cárcel en Perú y en Brasil respectivamente, y estos son los procesos que hoy ponen en la mira a Rafael Correa, a Alexis Mera, a Jorge Glass y a la cúpula del correísmo que en ese entonces manejaba este país como que fuera una hacienda. Mientras todo esto sucedía en las redes sociales, la Fiscalía emprendía una acción veloz, rapidísima, como nunca antes hemos visto en la Fiscalía General del Estado. Y aprendieron a la señora Pamela Martínez para investigaciones justo cuando tomaba un avioncito para irse a México en un pasaje que había comprado por $2.500 según publicado a Diario El Universo, porque así es la vida. Se le antojó al día siguiente salir mencionada en este escándalo de Arroz Verde de irse a México. Así es la vida. Vamos, que a cualquiera le pasa. Las investigaciones van a continuar y este es un tema que va a cambiar muchas cosas. Va a ser el tema principal de la entrevista de esta mañana, en un día en el que también se lanza el acuerdo nacional del presidente de la República, Lenín Moreno. Hoy 3 de la tarde habrá que estar pendientes a ver qué sucede allí. Y un día en el que lamentamos también la postura de la justicia que ha dejado preso al muchacho este sueco, Olavini, el que dicen que es amiguito de Assange y por ser amiguito de Assange está preso en Ecuador. Los argumentos de los jueces para mantenerlo en prisión es que tenían la rueda de prensa de la ministra del Interior, que si esas son las pruebas de convicción, ay, a correr que el correísmo todavía no se va de las cortes. ¿Hasta dónde va a llegar el periodismo empujando las investigaciones y qué tan distinto es este caso, Arroz Verde,
de todos los demás actos de corrupción que ya conocemos? Se lo pregunto a mi invitado esta mañana. Tengo la ventaja de contar como invitado con Jan Cano, un colega y amigo muy querido en esta casa, periodista de investigación, periodista de opinión. Sus artículos se publican en Plan B y Revista Criterios. Bienvenido, Jan. Quédense en la entrevista. Gracias a todos por quedarse en la entrevista. Yo soy Anderson Boscan en todas las redes. Podemos seguir allí la conversación. Abrazo especial a los que nos miran desde Lima, desde Bogotá, desde Bélgica. Espero que no nos miren desde un ático por allí. Y a los que nos miran, por supuesto, desde territorio ecuatoriano. Bienvenido, Jan Cano. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Anderson. ¿Listo para desayunar arroz verde? Cuando está verde el arroz es que ya no sirve el arroz. Está podrido, ni siquiera quema. Claro, ya no, es incomible. Vamos a lo importante. Esto es la novelería de la semana. Esto es un casito más de corrupción de un gobierno muy corrupto. ¿O esto es algo distinto? Algo absolutamente distinto, porque como tú bien dijiste en la introducción, pues es la veta de oro. El cerco evidentemente se le estrecha mucho más a Rafael Correa. Ahora ya está dos de las personas más cercanas, Pamela Martínez y esta señora Terán. Sí. Y faltan otros más. Se han hecho allanamientos a casas y empresas, están las dos detenciones, pero hay más personas mencionadas en el reportaje. Ahora, ayer revisé la instrucción fiscal. Es muy interesante cómo la justicia enfoca esto. Primero, yo no recuerdo un caso, ¿no? O sea, reciente, sino más bien uno que esté mucho más atrás, cuando la Fiscalía tomó básicamente una investigación periodística, la trasladó a un documento judicial y ordenó captura. El último que me acuerdo de esa forma, así tan contundente y tan rápida, fue del ex juez de la Corte Suprema, Olmedo Bermeo. Ya, con Mariana Yepes, ¿no? Por supuesto. Es tal cual, es decir, publicaron el reportaje, parte del reportaje y ordenaron en ese momento ordenaba la Fiscalía todavía la captura. Entonces, hay varios elementos que dejan ver que esto es un caso distinto, ¿no? Vamos a analizar la profundidad del caso, nada más quiero un paréntesis aquí. La Fiscalía, y es cierto, actúa, de hecho todos los elementos de convicción son los medios publicados, la contabilidad publicada, básicamente le faltaba que Zurita y Villavicencio le firmen la acción penal. ¿Esto es bueno o esto es malo? Yo creo que es correcto, antes que bueno o malo. Okay. Es correcto porque también en instrucción fiscal ellos tienen elementos de convicción, especialmente correos, hay fotografías de correos. No está especificado si fueron entregados por los investigadores, por Cristian y Fernando. Sin embargo, la justicia valora y ordena la prisión, precisamente porque pueden salir, porque ellos dicen que tienen mucha plata en las cuentas, más de $100,000 actualmente. Sí. Entonces, hay un peligro. Sí. Entonces, digamos, inicia por la investigación periodística, pero la Fiscalía en un principio hace la tarea. Han caído dos peces medianos, por así decirlo, no tan gordos, no tan flacos. La señora Martínez llegó a ser jueza constitucional de este país, luego de ser mano derecha de Rafael Correa durante la primera mitad de su gobierno, de 10 años de duración. Pero en la lista, ya lo mencionabas, hay nombres que trascienden la importancia que puede tener la señora Martínez en la vida pública. Hablo, por supuesto, de un hombre que ha evitado la justicia descaradamente y lo ha hecho con estilo. Hablo de Alexis Mera. Siempre cuestionado, siempre señalado, siempre bajo sospecha, nunca envuelto en un lío judicial, nunca procesado, nunca comprobada su participación en los actos de corrupción. Esta vez un nombre aparece en la lista. La justicia debería ir por Alexis Mera, así como ha ido por la señora Martínez. Creo que el señor Mera tiene mucha información, demasiada delicada,
y creo que todavía guarda ciertos conectores con el gobierno actual. No solamente él, sino otro tipo de personajes también, como por ejemplo el señor Serrano también. Familiares suyos son diplomáticos en este gobierno. Bueno, el señor Mena tiene a su pupilo de secretaria jurídica de la presidencia, la señora Joana Pesantes. Por supuesto. Entonces todavía hay, digamos, los jerarcas del correísmo tienen ciertos conectores con el morenismo, que algunos todavía continúan, digamos, haciendo una diferencia entre un gobierno y el otro. Yo insisto en que los unos son los ortodoxos y otros son los conversos, pero a la final correísmo igual, a la final Revolución Ciudadana igual, a la final no les interesa cambiar el modelo, ni económico ni político. Ahora, la justicia, es interesante cómo la fiscal Salazar se está topando con el monstruo que es la Fiscalía General. Claro. O sea, la anterior semana hubo un exabrupto, digamos, jurídico en el tema del 30S. Entonces se dio cuenta de que la Fiscalía no está investigando, que hay generales y exgenerales que no están entrando en las investigaciones. Pidió entonces al ex fiscal general Paul Pérez Reina que responda por no haber, durante su periodo de su administración, haber actuado como ella cree corresponde. Exacto. Entonces, es decir, ella se Diana está Salazar, encontrando. de hecho, se estrena, y lo recordarás, pero es muy reciente, se estrena con la fuga de Ricardo Patiño. Es una fuga que ella no puede evitar, pero que de una u otra forma es la primera que abre la puerta de la corrupción. Se le ha ido Ricardo Patiño por la puerta y saludando a la gente de migración. Con esta actuación que hemos visto, que para muchos puede ser contra derechos, es decir, está estirando hasta el límite las capacidades y posibilidades que la ley le otorga a la Fiscalía General para echarle mano a alguien y llevarlo a prisión antes de que haya elementos para hacerlo. Esto es necesario, es decir, hay que actuar así cuando se está en la Fiscalía General. Lo interesante de la actuación de la fiscal Salazar es que puede haber un cambio. En todos estos organismos de control era necesaria una persona justa, no una persona buena ni amarrada. Entiendo que la fiscal Salazar no está con agenda del gobierno. Espero que continúe así. Pero el hecho de que llegue un justo a la Fiscalía General, o en este caso una mujer justa, pues puede evitar, ¿no?, que otras personas se pongan a buen recaudo, como Alvarado, por ejemplo, ¿no?, en Venezuela, o que vayan a Bolivia, ¿no?, o que se oculten en Perú, o que estén en Bélgica. O en México. O en México, exacto. O en Estados Unidos, ¿no?, disfrutando de lo robado, básicamente. Sí, claro. Entonces, si juntamos a todos nuestros prófugos, ya tenemos equipo de fútbol nacional, ¿no? No, es impresionante. Y 2 equipos, claro, con suplentes y todo, por supuesto. Entonces, es muy bueno que ella, digamos, dé esta sensación en un principio de que es una persona justa. Creo que su seguridad no está comprometida en un inicio, porque estuvo ya en la UAFE, su esposo es un ex policía de inteligencia. Sí, claro. Entonces, pues en un principio creo que no tendrá algún problema serio, ¿no? A menos que lo refuercen, pues, del círculo de seguridad, nada más, que sí necesita y sí se requiere, porque está enfrentando general siempre ha estado blindado en materia de seguridad. Recuerdo la época de Carlos Vaca, cuando se echó la bronca con José Serrano, había que pedir permiso para acercarte al carro de Carlos Vaca. Entonces, yo creo que no está comprometida la seguridad, pero tampoco tienen que descuidarla. Finalmente, esta es una mafia que actuó durante más de una década, porque hay algunos que vienen detrás de esto, ¿no? Y ahora viene una cosa dura también, que es poner el dedo en el sector privado. En el Estado no solamente están autoridades del correísmo, están empresas. ¿Sí? Entonces, ya allanaron una, la que pone como $5,000. Veamos si es que esta semana, pues, en esa misma línea, pues, van contra la grande, pues, contra Hidalgo, que según el propio reportaje, pues, está con $78,000 de aporte. Vamos a ver si van contra una más grande. O hay Hablamos una de más. Telconet. Hablemos de la empresa que maneja el sistema de proveer servicio de internet al Estado ecuatoriano. Una empresa a la que han evitado tocar desde que arrancó el tema Odebrecht
Y una empresa a la que la misma fiscal Salazar, entonces no era fiscal general, era la fiscal que llevaba el caso Odebrecht, intentó en su momento examinar la posibilidad de un allanamiento a Telconet, y yo sé que esa movida se paró. Yo sé que hubo una llamada que pidió que eso no se hiciera, no a la doctora Salazar, había alguien por arriba de la doctora Salazar en esa época, pero Telconet es un niño mimado de este gobierno, así como lo era del anterior. Vamos a ver cómo la tocan ahora. Es la oportunidad. Y también, bueno, viendo este recuento y lo último, es interesante el trabajo de La Fuente, de Cristian y Fernando. En este año... Entonces, La Fuente y Milhojas, ¿no? Sí. Y donde está Marta Roldós también, ¿no es cierto? Y otra comunidad que han fundado, Comunidad de Periodismo e Investigación, que entiendo que también están pues familiares de Fernando. O sea, excelente, me parece una cosa excelente lo que han hecho durante este año. Recogido al menos 5 notas, incluida la última, que pues la Fiscalía debe tomar en cuenta también. La primera es los parientes de Santiago Cuesta relacionados con Odebrecht, donde está Carlos Bernal, ¿no es cierto? Ese es uno. Solo como descargo, Cuesta en este programa un mes y medio atrás, me dijo, hombre, que Bernal sea pariente mío es la cosa más estirada del planeta, esto en otras palabras, ¿no? Me decía, Bernal es el primo del cuñado, del esposo, del sobrino, del hijo de un pariente mío. O sea, tampoco tenemos tanto el mapa de las relaciones y solo lo envío como descargo del señor Cuesta. Perfecto. En el reportaje estaba explicado cómo el hermano de la señorita o de la señora Vélez Ruperti está casado con una familiar, según el reportaje. Ahí son 31 millones de dólares. Luego está el laberinto offshore del Círculo del Presidente, que eso está todavía por verse, lo de INA. La Fiscalía, digamos, la Asamblea logró blindar un poco y tirar la pelota hacia adelante porque mandó a la UAFE, ¿no?, que compruebe todos los movimientos que están revelados en este reportaje. Y recordemos que quien ahora lidera la UAFE pues todavía está pendiente su independencia, o por lo menos saber su independencia, porque el señor Polo Quirós incluso agradeció públicamente la confianza de Lenín Moreno a ponerlo en ese puesto. Entonces, eso está en manos de la UAFE. Es una ficha clave para investigar el caso que toca el presidente. Todos estos y otros más que ustedes han publicado, que ha publicado Plan B. Básicamente los digitales. También están los secretos de Manafort y Moreno, ¿no es cierto? Las donaciones del zar petrolero Enrique Cadena y esta de ahora. Entonces, son 5 reportajes contundentes que guardan un espíritu que todavía no acaba en este gobierno. O sea, ni con este gobierno, ¿no? Es decir, el espíritu de un grupo de gente que llegó al poder para enriquecerse. Antes, y según estas notas de La Fuente y Milhojas, ahora también. Entonces ahí está todavía por comprobarse lo de Santiago Cuesta. Y recordemos que en el reportaje de Cuesta, la Fuente menciona que quien hizo el informe fue precisamente Diana Salazar. Por supuesto que sí. Y ahora es fiscal general. Por supuesto que sí. Estamos a cuestión de horas. Como digo, entiendo que la fiscal no está con la agenda del gobierno, entonces merece una actuación también. Vamos a hacer espacio para una pregunta que se hará a quienes piensan distinto a ti y a mí. Hablo quienes están en la otra orilla de la ideología, más cercana al correísmo, más cercana a la crítica radical a este gobierno. ¿Por qué la doctora Salazar actúa así de rápido cuando aparece el nombre de Rafael Correa y no actúa cuando aparece el nombre de Lenín Moreno? ¿Por qué el caso Arroz Verde en 24 horas toma forma y el caso INA Papers, que ya la agarra con 4 semanas en el cargo, no se mueve? Tienen la oportunidad precisamente de mostrar con pruebas contundentes de que es una persona justa, de que está actuando en ley. Entonces, al menos en su propio informe de Cuesta. De momento no se ha movido el caso INA Papers en manos de la doctora Salazar. A lo que voy es, ¿por qué se mueve tan rápido el caso que apunta a Rafael Correa? ¿Por qué se mueve tan lento, si es que se mueve, el caso que apunta a Moreno? ¿Pone en duda eso la independencia de Diana Salazar? Yo creo que ella
en un principio al menos está peleando con las fuerzas políticas dentro de la Fiscalía y de la Justicia. En un principio. Ok. Yo creo que otra de las consecuencias de estos reportajes y otros más relacionados incluso ya con el ámbito delictual, de narcotráfico, es decir, el gobierno de la Revolución Ciudadana ligado directamente con narcotraficantes, no últimamente, o sea, desde el caso Huracán Verde, Sí. desde los huracanes, y eso todavía no está esclarecido. Eso es macabro, porque hay muertos de por medio. Pero yo creo que vale la pena revivir esta propuesta de la Comisión Internacional de Anticorrupción, pero no al estilo que quiere hacer la Secretaría Anticorrupción, el Gobierno Nacional, la Cancillería, no. Es decir, no que investiguen 4 casos puntuales, no. Al estilo Guatemala. Pero con todo el respeto y cariño, Jan, hemos hablado de esto en ocasiones anteriores, en micrófono, fuera de micrófono, nos han visto la cara de idiotas. Esta ha sido una promesa de gobierno que se proponía como la CIGIC de Guatemala y a la final terminó en una propuesta moderadita como la que harían los señores Ruptura y a la final la ha terminado en nada, que es que la comisión no se ha instalado. Y si se ha instalado, no está funcionando. Y si está funcionando, no vemos resultados. Sí. Lo único que sé es que lo único que sé es que dentro del propio gobierno hay una división. Sí. La Cancillería ha levantado las manos de esta comisión Sí. y está encargada la Secretaría Anticorrupción. Y es un diseño que no va a servir para nada, porque estamos viendo de que hay tanta corrupción, no solamente con estos 5 casos, muchísimos otros más, revelados por el periodismo de investigación desde mucho antes, que no han llegado a tener un indicio de nada, absolutamente nada. Y para eso sirven estas comisiones, para colaborar con personas como Diana Salazar, para que puedan alcanzar la justicia. Para empujar un sistema Sí, que no camina. Por supuesto. Entonces, es entrar con todo. Eso es lo que hizo esta comisión en Guatemala. Ahora, claro, que al poder en Guatemala le incomode todavía, que quiera de un plumazo quitarla del medio, bueno, pues no lo han logrado hasta el momento. Precisamente es por la contundencia de las acciones. Hay alrededor de 60 mafias desarticuladas. Es lo que necesitamos de aquí, o sea, especialistas en Big Data, en infiltraciones, ¿me entienden? Hackeo ético también, porque es normal, o sea, tienen que entrar a las cuentas de todos estos personajes lúgubres de la historia nacional. Todo esto hace ver de que la Comisión Internacional con dientes, tipo Guatemala, es absolutamente necesaria en Ecuador. Es necesario, porque necesita una fiscal, o sea, Es necesario. ayuda. ¿Se Sí. va a atrever el gobierno de Moreno? Jamás, nunca. O sea, ya vemos que no. No, o sea, yo creo que todo lo que está haciendo el gobierno actualmente ya es una cosa de ahogamiento, ya se siente que están ahogados. 45 días un diálogo nacional. Es absurdo, o sea, es absurdo. Ya escuchando un poco ya las líneas, ¿no? Sí, sí. Ayer con la cadena Los 7 nacional. temas que propone el vicepresidente. No, de es la absurdo. República, Aquí ¿no? lo que se necesita es una asamblea constituyente. Se necesita un pacto, en verdad. Qué peligro eso. Es que se necesita ¿Sabes lo que porque puede salir de ahí, no? pues no saldrá la Revolución Ciudadana de seguro. No saldrá la Revolución Ciudadana de seguro. Lo que saldrá es eliminar posiblemente, y es lo más seguro, es eliminar todos estos excesos de, digamos, de la madre de las leyes, que hicieron que luego vengan como 60 normas que apuntalan todo este modelo. ¿Qué hay de la propuesta que lideran en Guayaquil el doctor Roberto López, el doctor Francisco Huerta, de volver a la Constitución del 98? Imposible, porque el problema no solamente es la Constitución. La Constitución es la madre, pero hay como 60 normas que apuntalan esa Constitución. Entonces, Claro, pero que están creadas bajo la Constitución de Montecristi. Exacto. Al volver a la Constitución del 98, las que contradigan el texto constitucional, básicamente, para el archivo. el hecho de que apuntalen, ¿no? Quiere decir que si se elimina la Constitución, las otras, claro, van a tener que cambiar. Por eso es que una constituyente lo que haría es eliminar las cosas incorrectas de lo anterior, de esta nueva Constitución que vivimos hasta ahora, y también eliminar más de 20 leyes, reformar otras 40, ¿no? Buscando más empleo para el Ecuador, mayor inversión, mayor democracia, mayor libertad. Entonces, regresar a la del 98
Pero es importante que se discuta finalmente. Es decir, si esa es la propuesta que el país desea y pues pueden ir a una consulta popular, excelente, me parece excelente. Pero es deshacernos de este mamotreto que lo único que ha hecho es facilitar los negocios mafiosos de todos estos. O sea, estamos viendo ahora. Es interesante también, otra de las consecuencias del reportaje de La Fuente, es que, claro, como mencionaba hace un momento, hay varios pasivos ya que tiene el gobierno de Moreno. Y eso es lo que quiere ocultar, obviamente, la propaganda ahora, igual que antes. Tal vez con menos agresividad. Okay. Por ejemplo, Santiago Cuesta, INA Papers, y algo que es igual macabro, el secuestro y la muerte de los periodistas del Comercio. Fue en este gobierno. ¿Sí? Fueron estas autoridades, incluso algunas que continúan en sus cargos. Por supuesto. Les ha negado el partido de gobierno el que protegió a María Fernanda Espinosa para que no vaya a juicio político durante 10 meses. Fue el presidente de la República el que prometió la desclasificación de documentos que nunca desclasificó. Fue el presidente de gobierno el que mantuvo 2 ineptos en el cargo al frente de las carteras de defensa e interior hasta que nos mataron a los chicos, y entonces sí se le ocurrió que era buena idea poner a gente que supiera de la materia. Quiero decir, evidentemente las responsabilidades de este gobierno no se pueden esconder bajo propaganda. El otro y el último que recuerdo es si es que el presidente Lenín Moreno colaboraba con el señor Serrano para ocultar el caso Abalda o mantenerlo en el congelador. Eso está en las grabaciones dentro del juicio. Está todo eso ahí. Entonces, digamos, hay un silencio de la propaganda y del gobierno sobre ese tema también espectacular. Esos son algunos. Otra de las consecuencias sobre este caso es, bueno, estos son supuestos aportes a la campaña. Hay que determinar también si es que en verdad fueron aportes a la campaña o eran formas de pago para facilitar. Exacto. O sea, coimas básicamente. Sí, vamos, Correa ha salido con un discurso bastante poco elaborado, por así llamarlo, por respeto a la intelectualidad del señor Rafael Correa. Y dice, los aportes se reciben en noviembre de 2013. Para noviembre de 2013 ya tenía 6 meses posicionado como presidente de la República reelecto. ¿Por qué carajos iba a recibir yo fondos para la campaña electoral que ya había terminado y ya me había posicionado? Tiene lógica. ¿Cómo rebates una lógica como esa? Claro, es decir, que no era para campaña, sino que eran los pagos habituales. Pero eso tiene que verse, eso tiene que analizarse en la justicia. Ahora, detrás de todo esto, ¿no?, está Alianza País. ¿No? Y claro, es impresionante cómo este partido, que ya está, digamos, despreciado hasta por su propio presidente, que es Lenín Moreno, sí, claro, porque en las últimas elecciones el señor ni siquiera apareció en ningún mitin, no estuvo. No se vestía de verde, se vestía azul y de blanco. Exacto. Y sí, sobrevive. Y de hecho, puede ser de nuevo que se debe gran parte de las comisiones, posiblemente hasta la propia presidencia de la Asamblea, este partido. Es una locura. Exacto. O sea, entonces, ¿qué transición? ¿Con este partido? Es decir, o en verdad estamos viviendo un punto en el que porque no llegue Jaime Nebot al poder, que puede ser el más opcionado, entonces prefieren a Lenín Moreno antes que a Jaime Nebot. ¿Tú crees que eso entra en el cálculo? Por supuesto, totalmente. Y otra cosa más. Claro, está Alianza País junto a Lenín Moreno, porque todavía está junto a Lenín Moreno, pero además de eso hay otros 5 partidos que están alrededor de Lenín Moreno. Es interesante. Y eso también tiene que, digamos, ser debatido. Es decir, ¿para qué tiene Lenín Moreno tantos partidos y tanta cosa a su alrededor? Democracia sí de Gustavo Larrea, uno. Ecuatoriano Unido, del hermano de Lenín Moreno, Edwin Moreno. Libertad es Pueblo, de Gary Moreno, el otro hermano. El Movimiento Saude, de Verónica Espinosa. Ruptura, que también está con el gobierno. ¿Para qué 6 partidos? ¿Por qué Lenín Moreno tiene 6 brazos políticos? ¿Cuál es el objetivo de eso? ¿Quiénes están financiando a todos estos? ¿O cómo se están financiando todos ¿Cómo se estos? están levantando estos partidos de la nada, no? Y hay otros más que están cerca de Lenín Moreno. Hay uno más que es el movimiento de Pablo Campana, que ha perdido un poco de fuerza dentro del gobierno, pero que, digamos, en un principio fue muy activo. Por eso no lo cuento acá. Pero todos estos sí son... O sea, si uno ve las cuentas del Movimiento Saude, de Verónica Espinosa, uno dice, bueno, ¿y de dónde saca esta señora la plata? ¿De dónde saca Michel Dumet para todos esos encuentros en Guayaquil? ¿De dónde? ¿Por qué?
¿no es cierto? Entonces uno ya se pregunta, Sí, ¿para qué? y uno se pregunta cuántos médicos habrán faltado al trabajo el día que la señora lanzó el movimiento, ¿no? Claro, exacto. Y yo he pedido como 10 veces esa información a ver si algún día me la contestan. Este partido de Alianza País, ¿este es el partido de la transición? Yo creo que esa pregunta ya vale hacerse. O sea, este partido que tiene todos estos cobros, el arroz verde, que básicamente sostiene y sostuvo este modelo. Este es el modelo, este es el partido de la transición. Esta es la asamblea que va a cambiar con esto. Cuéntame una cosa, Ian. Lo que hemos leído en la publicación de Villavicencio y Zurita, en el arroz verde, ¿por qué es tan grave? O sea, ¿por qué esto es tan distinto al atraco de Refinería del Pacífico? O a la malhechura que hicieron en Refinería de Esmeraldas? O al asalto en Petroecuador. A lo que voy es, ¿qué hace este caso distinto? ¿Por qué nos sorprendemos de lo que leímos, básicamente? Es una comprobación más de cómo existen políticos blindados. Blindados con poder, blindados con dinero. Dinero sucio. Un político blindado es una de las peores cosas que existen en la democracia, porque son intocables. Lo que muestra este reportaje es que ese dinero iba para gente intocable, que muy probablemente lo que hizo fue aceitar la máquina para que vengan y se enriquezcan otras personas. Entonces, estos personajes digamos, se va revelando la fotografía poco a poco de quiénes eran los blindados. Y eso tiene que básicamente limpiarse. Es decir, un funcionario blindado es nefasto porque juega con el dinero de todos, con la dignidad, con la historia. Es decir, es de lo peor que puede tener un país. Es lo peor. Un corrupto blindado es lo peor. Es lo peor. Este reportaje último revela de que la corrupción estaba... Se creó un concepto hace algunos años acá, el delito de cuello blanco, ¿no? Okay. Es una lectura básicamente desde juristas de la izquierda, ¿no? Sí, sí. Pero digamos, en este punto creo que aplica perfecto. O sea, son personas que se roban los sueños de los más pobres. Entonces, claro, y esta es la gente que salía a decirnos que teníamos que luchar contra los paraísos fiscales, por que es donde la gente pone el dinero bien habido, no porque era dinero mal habido, sino porque tenían dinero. Esta es la gente que salió a decirnos que los malos eran los que habían pagado impuestos. Esta es la gente que salió a decirnos que los malos eran los que generaban empleo y trabajo en este país, los empresarios, miembros de las cámaras y gremios. Y está pendiente. Esta es la gente que señaló con el dedo de la corrupción a los que trabajan por el país y no a los que van y se roban y se ferian el país. Hay una investigación grandísima que está pendiente. El decreto 1073, que se refiere al reglamento de la ley por el terremoto para entregar impuestos. Ok, en la disposición transitoria de esa época se dispuso, se abrió la puerta trasera. Entonces se desactivaron controles penales, controles de lavado de activos y pedían que solamente la gente que tenía dinero afuera pueda hacer un alcance a su declaración patrimonial, claro, con el fin de pagar unos impuestos. Pero este cambio solamente le significaba una multa por una presentación tardía de la declaración. Desactivaron controles de lavado de dinero, desactivaron controles del Código Penal. Entraron o se declararon $4.000 millones. $4.000 millones adicionales. La investigación, que avanza lentísimo en la Fiscalía durante la época de todos estos anteriores, muestra que hay ingresos mensuales por 40 millones, de 40 millones en 40 millones, en 40 millones, en 40 millones. Gente del correísmo ya, eso es lo que me han dicho las fuentes, gente del correísmo, incluso ex autoridades de control, que utilizaron este mecanismo. Obviamente es un ejercicio de alto nivel, es decir, si esto fue mafioso, entonces es gente que pensó cómo traer el dinero, y ese decreto está firmado por Rafael Correa. Claro.
Eso está en investigación en la Fiscalía. Qué locura. Entonces puede ser que parte del dinero de la corrupción no solamente esté afuera, sino que regresó. Lo tenemos blanqueado ya. Exacto, blanqueado. Exacto. La Contraloría no avanza en esta investigación, la Fiscalía no ha avanzado en esta investigación y ya están los nombres. Ya están los nombres. Bonito tema, vamos a ver si avanzamos nosotros desde el periodismo. Vamos a entrar también a mirar lo que ha hecho el periodismo y lo que puede seguir haciendo. Hay un punto. Sabemos ahora que Alianza País se financiaba con el dinero de empresas privadas que básicamente tenían títeres en el poder y en el gobierno. No es algo solo de Alianza País. Yo escribía ayer un artículo para La Posta en el que decía: no nos hagamos los idiotas, no nos hagamos los cojudos. Lo hemos sabido, no lo hemos podido comprobar, pero saber, el verbo saber, lo hemos sabido. Hemos sabido que así se financia la política en este país desde que nos pusieron la llave de que solo se hiciera con dinero público. ¿Cuándo vamos a mirar a los otros? ¿Cuándo vamos a encontrar un sistema que permita que sepamos de dónde viene el dinero que financia los partidos? La reforma al Código de la Democracia es una tarea pendiente y el control judicial a los recursos que entran a los partidos, más todavía. El tema del financiamiento de campañas es tan terrible y ya lleva larguísimos años. Recuerdo uno de los motivos por los que se cayó Lucio Gutiérrez, que era el financiamiento de su campaña. O sea, con dinero de Pollo Fernández. O sea, dinero de Chávez, dinero de Taiwán, dinero de... Y del narcotráfico, ¿no? De gente narcotraficante. Por ponerlo sin suavidad, ¿no? Es que es así. Y la famosa vaginoplastia con la que justificaron los fondos en qué se usaron los fondos de campaña. Entonces, el país, al poder le conviene que esto no cambie. Le conviene a todos los partidos. Por supuesto. O sea, ¿tú crees que los partidos no van a hacer esfuerzo para decir, no, vengan, revisen? Eso es otro de los elementos que tiene que ir por asamblea constituyente, un pacto. Entonces, un diálogo así como el que está haciendo Lenín Moreno, por eso es que, un diálogo como esto es por supuesto que ya es risible frente a la cantidad de problemas que tenemos en el Ecuador. Por último, liberen un poco o levanten el techo, digamos, de cuánto requiere un partido, pero que eso sea expuesto, finalmente. Que sea expuesto. O sea, permitan que la gente entre a hacer donaciones, pero que veamos quién hace las donaciones, cuándo hizo la donación y qué beneficios tiene luego si esta persona llega al poder. Exacto, y está bien. Así funciona en Estados Unidos, así funciona en Alemania. Funciona en la mayoría de las democracias. Sí, en los países fuertes y está muy bien. Por eso es que ya no se requiere un plan toda una vida, sino un plan de transición serio. O sea, toda una vida con todos estos personajes, es absurdo. Es absurdo. Se necesita un plan de transición. Y para eso también se necesita primero, mire, si el señor Lasso, y esto ya es una emergencia nacional, o sea, yo siento de que el país está en emergencia. Si el señor Lasso y el señor Nebot finalmente no pueden llegar a resolver sus diferencias, por lo menos que no se hagan daño entre ellos. O sea, es decir, hay algo que va mucho más allá. ¿Tú los ves con madurez política para entender que aunque sean enemigos personales, no pueden ser partidos radicalmente opuestos de cara a la opinión pública? Al menos que no se hagan tanto daño. Es decir, por ejemplo, mira, Lasso, creo que en las últimas elecciones se vio que Quito no es una ciudad que está con Lasso, porque en las parroquias donde ganó antes el señor Lasso, pues ganó Montúfar. Entonces, no es una ciudad de creo, no la es. Y eso creo que sí, tienen que ir hacia adelante, o sea, tienen que pensar hacia un futuro, hacer una coalición de partidos, pero que esto vaya resolviéndose. Porque finalmente... pero sabes que no va a pasar, ¿no? Pues va a pasar a la buena o a la mala. Va a pasar a la buena o a la mala. Lo bueno sería que suceda de una forma racional. Claro, lo más probable es que no. Pero que va a pasar tarde o temprano va a pasar. Si no, puede venir un outsider
Un outsider con un discurso antimigrante. Sí, claro. O sea, Bolsonarito. Exacto, o sea, estamos ahí. Que adore que los militares estén en las calles, ¿no? Y Bueno, a la gente le va... Ya viste en la asamblea cómo se puso a votar Es por decir, esa misma postura, ¿no? Estamos ya a poco tiempo de eso. Yo siento que estamos a poco tiempo. Una persona que en verdad venga con un discurso antiizquierda muy fuerte, ¿no? Porque el ser aquí, claro, esa es la eterna falacia de los de la izquierda, que creen que ser de derecha es ser de ricos. Eso es absolutamente falso. Hay gente de derecha que es pobre. Eso es en el mundo. Y si es que alguien llega a conectar ese pensamiento con el desempleo, ya no vamos a estar en estos debates de un poquito. O sea, vamos a tener a alguien que lo esté presionando desde tarima. Estamos viendo lo que pasa con Vox en España. Sí. Gente de Podemos votó a Vox. El surgimiento de la ultraderecha en el último país que les faltaba por tocar en la Europa del mundo moderno. Lo vimos también con Donald Trump en Estados Unidos, cómo conectó con las clases populares, cómo volvió el Partido Republicano una fuerza tremendamente popular, trabajadora y obrera. Por eso digo, o sea, yo no sé si que la gente pudo ver algunos de los discursos de los más radicales candidatos a concejales para las últimas elecciones en Quito. Había gente absolutamente, o sea, ultraderecha, ¿no? O sea, de un discurso de Quito para los quiteños y ese tipo de cosas que obviamente espeluznan, ¿no? Claro, no recuerdo quién fue que dijo que había que pedir papeles para entrar a Quito. Que sí, me encantó. Pero, o sea, tú vas a pedir papeles. pero, sí, en el peaje te tienen que pedir papeles para entrar a Quito. Pero esa doble tragedia de los políticos y la tragedia de la ciudadanía tampoco un poco preparada, ¿okay? Con pocos valores democráticos por 10 años de palo, son caldo de cultivo para todo esto. Recta final de la conversación con Giancano, colega y amigo. ¿Hacia dónde vamos, Gian? Hace, ¿qué será? 3 meses nos sentamos en esta mesa y veíamos posible pero lejana la idea de unas elecciones anticipadas en este país, que según la Constitución se llama muerte cruzada. Desde que conversamos, esa idea me suena y me suena no porque me guste, sino porque cada vez encuentro más gente que me dice, sí, yo creo que vamos. Pasados unos meses, te lo vuelvo a preguntar, ¿qué tan posible y probable lo es? Bueno, de varias cosas que hizo el presidente Lenín Moreno en Washington, hubo una que a mí me pareció la más interesante y la más fuerte, pese a que políticamente Estados Unidos le dio la espalda en ese viaje, pero lo que a mí me resultó más relevante fue lo que hizo Lenín Moreno en diálogo interamericano con Michael Shifter. Cuando Lenín Moreno se le acaba la propaganda en esa intervención, Shifter inicia con una pregunta contundente a Lenín. Le dice, ¿cómo usted va a manejar el tema de la asamblea para que pasen las propuestas de reformas tributarias, económicas, ¿no? que pide también el Fondo Monetario Internacional? Que no es que el fondo nos está imponiendo a los ecuatorianos, Lenín Moreno acudió al fondo, sí. O sea, el gobierno acude al fondo, no el fondo viene acá claro. a oprimirnos como nos hacen ver algunos analistas. Muy bien. Lenín Moreno se enreda en el tema de la política cuántica, ¿no? que eso es real, o sea, él sí piensa de una forma de política cuántica, por eso es que estamos en este caos también. Pero cuando se le acaba la propaganda, él saca una revelación en esa respuesta, que yo creo que ya al menos se ven dos caminos. Él dice que posiblemente pueda prescindir de la asamblea para los cambios. Bueno, yo consulté con abogados y economistas acerca de esto. Solo hay una forma de hacerlo. Hay dos formas. La primera es que no cumpla las condiciones del Fondo Monetario. Pero eso no es prescindir de la asamblea. Exacto. Pudiera prescindir si es que no son reformas muy duras. Entonces él puede ser por decreto, por ley, algunas otras cosas y puede, digamos, maquillar. Vamos a lo concreto ya. La única forma de que lo haga posible es que gobierne por decreto ley. Y solo hay una figura en este país que le permite al presidente gobernar por decreto ley, que es la muerte cruzada. Por supuesto. En el último inciso del artículo constitucional sobre la muerte cruzada, dice que el presidente para que gobierne. El presidente puede tomar acciones en el tema económico, acciones urgentes por decreto. Interesantísimo. ¿Tú crees que Moreno entonces... Y eso lo dijo en Washington. Sí. Eso lo dijo en Washington. Y está ahí en el video de Shifter, ustedes lo pueden ver, más o menos como
pero me parece que son a los 50 minutos de intervención. O sea, y ahí está. Es decir, ya es una hoja de ruta. Lo dijo el propio presidente Lenín Moreno. Yo creo que es algo que está rondando no solamente aquí entre nosotros, entre los ciudadanos, sino también en Carondelet. Por supuesto, esta ronda en Carondelet queda miedo, ¿ah? Giancarlo, encantado de conversar contigo, hermano. Gracias, espero que ustedes también hayan sacado provecho de esta conversación. No los aburro más, mi conclusión de esta mañana, el punto final. A ver, estamos a 7 días de un cambio en la Asamblea Nacional que es un cambio determinante. Como nunca antes, la Asamblea Nacional vuelve a ser importante en este país. Importante sobre todo por la poca trascendencia y relevancia que puede tener el presidente de la República y su gobierno. Importante porque el gobierno ha pasado a segunda categoría, porque se ha rebajado, porque se ha diluido. Importante entonces es saber quién carajos va a dirigir la Asamblea Nacional. Y como van las cosas a 7 días de la elección, les puedo decir que Alianza País tiene grandes posibilidades de quedarse en el cargo de la presidencia de la Asamblea. Y esto no es cosa menor. No es cosa menor porque estaríamos por poner en la presidencia de la Asamblea, por segunda ocasión en esta legislatura, por tercera ocasión en esta legislatura, perdón, a un representante de Alianza País. Un partido que está hoy, cuestionado directamente por recibir fondos ilegales e ilícitos para hacer campaña. Porque no me vengan a decir que esto es pito de Correa. O no iban todos de la manito con Rafael diciendo que votar por la Asamblea es votar por Rafael. O no iban todos de la manito vistiéndose de verde y gozando de los fondos que ya sabemos de dónde provenían, además de los fondos públicos que pagaban el sándwich y el transporte. Había fondos de empresas que tienen títeres en la Asamblea Nacional, que tienen títeres en el poder de turno. Involucrados están allí algunos representantes de lo que hoy es el correísmo y por eso celebra el morenismo. No se acuerda ya el morenismo cuando desfilaba en las mismas filas. Vamos a entregarle la presidencia de la Asamblea nuevamente a un partido cuestionado como este. Y no hablo ya de nombres propios, no hablo de la capacidad o incapacidad que demuestra la señora Elizabeth Cabezas para la reelección, Daniel Mendoza, asambleísta de Manabí, en su momento cercano a Mariano Zambrano y se desvinculó a tiempo de Jorge Glass, o César Litardo, cercano en su momento a José Serrano y al ex prefecto de Los Ríos, Marco Troya, o Fafo Gavilanes, ilustre desconocido que apunta a la presidencia de la Asamblea. Hablo ya del movimiento que representan. El movimiento Alianza País es un movimiento que está podrido, putrefacto. Y la putrefacción no puede seguir en la presidencia de la Asamblea Nacional. Que se tengan entonces a las consecuencias y a su obligación con el país los señores del socialcristianismo, los señores del movimiento Creo, los señores del movimiento Suma y las minorías bastante cómodas, bastante móviles cuando les conviene. Que se tengan ellos, porque con el voto de ellos es que se va a escoger el próximo presidente de la Asamblea. Esperemos que decidan bien, decidan por el país y no decidan por lo que les ofrezca el gobierno a cambio. Hay que estar pendientes. Aquí nos vemos mañana, otro tema, otro entrevistado, mismo entrevistador, me acompañará el señor Fernando Villavicencio. Vamos a seguir con este caso.